La empleada humilde lleva bizcoitos a una niña sin saber que es hija del millonario viudo. Secreto impactante. Era un atardecer nublado en la gran ciudad, donde la niebla se entremezclaba con los ruidos del tráfico y los gritos de los vendedores ambulantes. Aún así Clara sonreía mientras envolvía los frescos bizcoitos que salían del horno en la pequeña panadería del barrio, la que luchaba condenadamente contra la marea de la pobreza. Sus manos, apagadas y cansadas, contrastaban con su espíritu inquebrantable. Había un brillo en sus ojos que desafiaba la grisura del mundo a su alrededor. Cada tarde, después de sus largas horas de trabajo, Clara se dirigía al parque cercano, sin falta. Allí, en un rincón del mundo donde la opulencia se sentía tan lejana, esperaba la llegada de Sofía, una niña pequeña que apenas tenía la edad tierna de compartir sueños. Sofía corría hacia ella, con su cabello desordenado y una risa que iluminaba el lugar, como un rayo de sol entre nubes oscuras. El ritual era simple. Clara le ofrecía un puñado de bizcoitos recién horneados, y en ese intercambio se tejía un lazo que llenaba de amor y esperanza sus corazones. Clara nunca imaginó que aquella niña era la hija oculta de Alejandro, un millonario viudo, que encerrado en su mundo de lujos y secretos, había construido un muro emocional a su alrededor. Alejandro con cicatrices más profundas que cualquier herencia. Material había perdido a su esposa años atrás, dejando un vacío que ni el dinero podía llenar. Cuando su mirada se cruzó accidentalmente con la de Clara en el parque, un nudo se formó en su pecho. La amabilidad de la joven lo desconcertaba y a la vez le resultaba sospechosa. Un día, mientras observaba desde la distancia, Alejandro escuchó la risa de Sofía y el suave murmullo de sus palabras con Clara. La conexión entre ambas era palpable, y ese instante le hizo tambalear sus cimientos. La incertidumbre y el deseo de proteger a su hija chisporroteaban en su interior, enfrentándolo a la lucha entre su desconfianza hacia Clara y su deseo de que Sofía experimentara la felicidad que él creía haber truncado. ¿Podía confiar en una mujer que parecía vivir dos mundos apartados? Pero la tensión aumentó cuando un viejo amigo de Alejandro, portador de secretos oscuros del pasado, apareció en la escena. Un eco de lo que había perdido comenzó a resonar en las sombras, amenazando con derribar la frágil red de conexión entre Clara, Sofía y Alejandro. Un misterio antiguo, un pasado escondido que amenazaba con salir a la luz, ya que su llegada no era coincidencia. Como un giro del destino, Clara, sintiéndose inquieta por la energía en el aire, descubrió un objeto olvidado en el parque. Un viejo reloj que parecía pertenecer a una familia adinerada. Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba a quién podría haber pertenecido. Pero al abrir la tapa, se encontró con una fotografía que la dejó helada. Era un retrato de Sofía junto a un hombre que podría ser el padre millonario que tanto temía. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secretos aún guardaba Alejandro? La historia no terminaba aquí. La tensión escalaba mientras Clara se sumía en sus pensamientos y Alejandro lidiaba con su propia tormenta emocional. ¿Qué esconde realmente el pasado de Alejandro y cómo afectará esto a la niña que ambos quieren proteger? La intriga y el misterio apenas comenzaban a desarrollarse, dejando a los tres protagonistas al borde de un camino incierto. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Clara, paralizada, sostenía el viejo reloj entre sus manos temblorosas. El nudo en su estómago creció cuando vio la fotografía dentro. Era Sofía, con un hombre que podría ser el padre que tanto había eludido. Su mente daba vueltas, y el aire se espesó a su alrededor. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente Sofía? Mientras tanto, Alejandro sintió una extraña presión en su pecho. Desde la distancia, observaba a Clara. Su expresión de asombro no le pasó desapercibido. Algo en esa imagen le heló la sangre. No, no puede ser. El eco de un viejo secreto resonó en su mente, en su corazón,
se debatían el dolor y el amor por su hija, mientras el pasado regresaba a golpearlo con una fiereza insospechada. «Alejandro, ¿qué haces aquí?». La voz de un hombre interrumpió sus pensamientos. Era Ricardo, su viejo amigo y portador de la historia olvidada. Los ojos de Alejandro se estrecharon. Había algo en la mirada de Ricardo, una sombra de advertencia. «No es momento para que Sofía esté aquí», dijo Ricardo, dejando caer una frase que ardía como un fósforo encendido. «No sabes lo que se avecina». Clara, ignorando la tensión creciente, se acercó a Sofía, incapaz de desprender su mirada de la fotografía. «¿Quién es ese hombre?», preguntó, su voz un murmullo quebrado. La pequeña giró la cabeza, confundida. «No lo sé, Clara. Solo sé que es alguien importante, pero nunca hablo de él con papá». El mundo pareció congelarse. Un gran secreto respiraba en el aire. Una tormenta que se avecinaba, y cada segundo se sentía como una bomba de tiempo. Alejandro, empujado por una fuerza incontrolable, se acercó. La imagen de Sofía, revelada en el reloj, había abierto una herida profunda. «¿Qué está pasando aquí?», insistió, su tono grave y autoritario. Un grito desgarrador resonó detrás de ellos. Un hombre turbio, de rostro afilado, apareció de entre la niebla del parque. Llevaba un abrigo negro que parecía absorber la luz del atardecer. «Alejandro», gritó, «es hora de que enfrentes tu pasado». La desesperación en su voz era palpable. Clara se dio la vuelta, temblando. No entendía quién era, pero la aversión en el rostro de Alejandro decía mucho. El hombre continuó acercándose. «Tú sabes lo que escondes, y quien no enfrenta la verdad siempre la lleva consigo», dijo con desdén, y en sus manos brillaba un objeto. Clara notó que aquella cosa era una caja cerrada, adornada con símbolos antiguos. «Esto pertenece a Sofía. Es un legado que no le has podido ocultar». Los ojos de Alejandro se agrandaron. «¿De qué estás hablando?», preguntó, su voz perdiendo fuerza. «De su madre». El hombre lanzó la bomba. «Te llevaste todos sus secretos, pero la verdad es la única que puede liberar a Sofía». El aire se volvió gélido. El tiempo se detuvo. Todos en el parque escucharon. Los murmullos comenzaron a crecer. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sofía miraba entre asustada y confundida. «Mi madre, ¿qué sabe usted?». «¿De ella?», preguntó, su pequeño rostro pálido. El hombre sonrió con una tristeza que cortaba el aliento. «Lo que sea que creías saber se desmorona ante la realidad. Tienes que enfrentarlo, Alejandro». La revelación dejó a todos helados. Clara puso la mano en su pecho, como si el dolor de aquella verdad la atravesara. ¿Qué pasaría con su conexión? Estaba atrapada en un laberinto emocional, y su vida nunca volvería a ser la misma. La tensión se palpaba. Alejandro, al borde de romperse, se volvió hacia Clara. «Te lo prometo, no hay nada que temer». Pero su voz temblaba. La incertidumbre se cernía. El futuro era un abismo infinito. Nadie sabía qué podría suceder de ahí en adelante. La tensión era palpable. La verdad sobre Sofía y su madre flotaba en el aire como una bomba a punto de estallar. Clara sostenía el reloj con manos temblorosas, en shock, mientras Alejandro luchaba por procesar las palabras de aquel misterioso hombre. «¿Mi madre? ¿Qué sabe usted de ella?», repitió Sofía, su voz apenas un susurro, cubierta de miedo e incertidumbre. «Lo que creías saber sobre tu madre se ha ido. Es un legado que no has podido ignorar, Alejandro», dijo el extraño, con un tono que resonaba como un eco en el silencio. «Sofía tiene más en su sangre de lo que imaginas». Fue como si se cortara la respiración en aquel parque. Todos miraban, expectantes, temerosos, de que el próximo giro fuera devastador. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Qué significa eso?», pudo apenas murmurar, su rostro pálido y sudoroso, y entonces, como si el universo estuviera insistiendo en complicar aún más la situación, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Papá!». La voz de Sofía retumbó, llena de terror. Clara volvió la cabeza justo a tiempo para ver una figura oscura avanzando entre los árboles. Era un hombre robusto, de mirada feroz, que se aproximaba, su andar decidido y peligroso. «¡Alejandro!», gritó, su voz llena de furia y resentimiento. El hombre deslizó un objeto brillante, un arma, entre sus manos. El parque se convirtió en un escenario de caos. El murmullo de la multitud fue reemplazado por gritos de pánico. Todos comenzaron a retroceder.
algunos buscando refugio detrás de los árboles. Este es el momento, dijo el extraño, ahora más inquietante, mirando a Alejandro con un fuego en los ojos. Tu pasado ha venido a cobrar lo que debe. Clara, paralizada, sintió cómo el horror se apoderaba de su cuerpo. La imagen aterradora del hombre, armando un destello de incertidumbre y peligro, la dejó sin aliento. ¿Qué quieres de mí?, Alejandro gritó, ahora luchando con un miedo profundo que lo invadía. El tiempo parecía detenerse. El hombre de mirada fiera se acercó más, el arma brillando, y sus palabras fueron como un estallido. Lo que bebes, Alejandro, son las verdades ocultas. Tu codicia te ha hecho un prisionero. Sofía, llorando, se aferró a Clara. ¿Por qué está haciendo esto, papá? El grito de su pequeña, lleno de desconfianza y confusión, desgarró el alma de Alejandro. El secreto de tu madre, continuó el atacante, no es un secreto que se puede llevar a la tumba. Es hora de confrontar tu pasado. Clara, sintiendo una mezcla de valentía y desesperación, se interpuso entre el hombre y Sofía. Basta, no le haga daño. Sus manos temblaban, pero su decisión ardía. Si quieres que tu hija sepa la verdad, este es el precio, dijo el hombre con desprecio, apuntando al corazón de Alejandro. El eco de su voz resonaba en el aire tenso, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Historias no contadas, dolor no resoluto, se agolpaban en sus corazones. Clara y Sofía, unidas en su miedo, merecían respuestas, pero enloqueces, la vida de todos estaba al borde de un hilo. No. Alejandro estalló, el dolor y la rabia canalizando su energía en un grito que rajó el silencio. Era un sonido desgarrador que resonó en cada rincón del parque. Con un movimiento repentino, el hombre se giró, y a la velocidad del rayo, estruendos de disparos llenaron el aire. Todo se volvió confuso. Una explosión de luminosidad y humo, el alboroto de gritos, y el mundo se desvaneció para Clara, Alejandro y Sofía. ¿Qué iba a pasar con ellos ahora? ¿Quién era realmente el ominoso atacante? La promesa de la verdad seguía ahí, flotando, pero la incertidumbre se cernía. Las respuestas se desvanecían, mientras el peligro se acercaba. El futuro era un misterio. Estaban al borde del abismo, y nadie podía prever qué vendría después. La escena se volvió un caos absoluto. Clara estaba paralizada, sosteniendo el viejo reloj, mientras los gritos llenaban el aire. El sonido del disparo resonó como un eco aterrador. Alejandro, empujado por el instinto de proteger a su hija y a Clara, se lanzó hacia adelante, la adrenalina bombeando en sus venas. Pero algo extraño sucedió. Un brillo en la oscuridad capturó su atención. Un nuevo rostro emergió entre la niebla. Una figura alta y delgada que parecía moverse con gracia. Era una mujer. Su cabello caía en ondas largas y su rostro, aunque desconocido, tenía una especie de familiaridad. El impacto del arma no fue lo que Alejandro esperaba. La mujer hizo un movimiento rápido y ágil. En un instante, el caos se detuvo mientras ella levantaba un objeto en el aire. Clara y Sofía lo miraron, sus ojos llenos de confusión. La mujer sonrió. No, no te preocupes, no estoy aquí para hacer daño. Hijo, su voz suave pero firme. Tu vida ha estado llena de mentiras, Alejandro. Es hora de que escuches la verdad. El hombre que había disparado se detuvo, confundido por la repentina aparición. ¿Quién eres?, gritó, la furia en sus ojos brillando más que la amenaza del arma. Pero la mujer no se inmutó. Era como si tuviera un poder especial que a todos los presentes les hizo dudar. Soy Ana, dijo con una calma que no coincidía con la tormenta que se desataba. Y he venido a traer respuestas que han estado escondidas demasiado tiempo. La multitud a su alrededor murmuraba. Nadie sabía a quién creer. Clara sintió cómo la confusión se convertía en desesperación. ¿Qué sabes sobre nosotros? ¿Sobre Sofía?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. Ana caminó lentamente, desafiando la tensión que llenaba el parque. Sofía no es solo la hija de Alejandro, afirmó con decisión. Ella es la heredera de un legado mucho más grande, uno que ha estado oculto por años. Su madre no se fue por elección. El golpe fue como un puñetazo en el estómago. Alejandro sintió que el aire lo dejaba. ¿Qué quieres decir? Su madre está muerta, gritó, su voz llena de dolor y negación. Pero mientras las palabras salían de su boca, la mirada de Ana brillaba con un profundo conocimiento. Eso no es cierto, continuó Ana, con los ojos fijos en Alejandro.
Tu esposa nunca ha estado realmente muerta. Estás a punto de descubrir toda la verdad de tu historia. De repente la figura del hombre armado se tambaleó. Con un gesto rápido disparó al aire. Y el estruendo reverberó en el parque. Las personas alrededor no sabían si correr o quedarse. Pero Clara, aún sosteniendo el reloj, se dio cuenta de algo. «Espera», gritó, interrumpiendo a todos. «¿Qué verdad es esta? ¿Por qué no ha sido revelada?» Sus palabras salieron llenas de desesperación y necesidad. Pero la respuesta de Ana fue inesperada. Porque a veces lo que ocultamos es más peligroso que lo que enfrentamos. Sofía es parte de un mundo poderoso. Y si el pasado regresa, será catastrófico. Tienes que elegir, Alejandro, dijo, su mirada intensa. ¿Estás listo para enfrentar lo que está por venir? Un silencio ensordecedor llenó el aire. Las palabras de Ana quedaron flotando, como un peso abrumador en los corazones de todos. Clara sintió un escalofrío. Alejandro se quedó en shock, y lo que estaba sucediendo sobrepasaba su comprensión. ¿Qué relación tenía Sofía con el pasado de su madre? ¿Qué secretos se desplomaban ahora? La multitud, conteniendo la respiración, aguardaba la respuesta. El hombre armado parecía desorientado, pero sus ojos reflejaban la urgencia de la situación. Ana dio un paso adelante. No hay tiempo, Alejandro. La verdad revelada puede cambiarlo todo. Para siempre. El momento de la decisión estaba al borde. La vida de Sofía pendía de un hilo, y nadie sabía hacia dónde llevaría esta revelación. El futuro era incierto, pero había una chispa de esperanza en medio del caos. ¿Estaría Alejandro preparado para lo? ¿Qué venía? El misterio apenas comenzaba. La escena se tornó en caos absoluto. Clara estaba paralizada, aún sosteniendo el viejo reloj, cuando el estruendo del disparo resonó como un eco aterrador. El aire en el parque se volvió denso y cargado de miedo. Alejandro, impulsado por un instinto de protección, se lanzó hacia Sofía, pero en su camino se produjo algo inesperado. Una figura emergió de la niebla, rápida como un relámpago. Era una mujer de cabello largo, que se movía con una gracia sobrenatural. Su rostro tenía un aire familiar que hizo que Alejandro se detuviera en seco. «No, no estoy aquí para hacer daño», exclamó la mujer, con una voz firme pero suave. «Tu vida ha estado llena de mentiras, Alejandro. Es hora de que escuches la verdad». El hombre que había disparado se detuvo, confundido por la llegada de esta nueva persona. «¿Quién te crees?», gritó, el desprecio distorsionando su rostro mientras el arma brillaba en sus manos. Pero la mujer no titubeó. Era como si su presencia transformara la atmósfera a su alrededor. «Soy Ana», afirmó, sus ojos fijos en Alejandro, «y he venido a traerte respuestas sobre tu hija. Respuestas que han estado ocultas demasiado tiempo». La multitud a su alrededor murmuraba en un crescendo de confusión y temor. Alejandro sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué sabes de Sofía?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta, el dolor de sus secretos resonando en cada palabra. Ana dio un paso adelante, su mirada profunda. «Sofía no es solo la hija de Alejandro. Ella es la heredera de un legado mucho más grande, uno que ha estado oculto por años. Y su madre no se fue por elección». Las palabras de Ana golpearon a Alejandro como un martillo. «¿Qué? ¿Su madre está muerta?», gritó, su voz llena de desesperación. Pero Ana persistía, su mirada un faro de claridad en el caos. «Eso no es cierto. Tu esposa está viva. Y necesita que la encuentres antes de que sea demasiado tarde», dijo, su tono cargado de urgencia. El aire se volvió pesado. La multitud contenía la respiración. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Pero justo en ese momento, un grito desgarrador emergió de entre la multitud. «¡Papá!». La voz de Sofía resonó con terror. Clara, mirando a la pequeña, se dio cuenta de que el hombre armado había vuelto a enfocar su atención en ellas, apuntando con el arma. «Aguanta, Sofía», gritó Clara, interponiéndose entre ella y el tirador. Pero la realidad se volvió más confusa cuando un grupo inesperado de hombres emergió del otro lado del parque, vestidos de negro, con miradas amenazantes. Entre ellos, Alejandro reconoció a viejos conocidos, miembros de su pasado, que había creído enterrados. «Alejandro», gritó uno, su voz cargada de rencor, «todo esto es culpa tuya. No puedes ocultarte para siempre. La verdad está a punto de salir a la luz». La tensión escaló al máximo.
Entre el alboroto, Ana se volvió hacia Alejandro, como si todas las piezas encajaran repentinamente. Necesitas escucharme. Sofía tiene un poder que ni tú ni ella comprenden, y esa conexión es la razón por la que todos están aquí, dijo, justo cuando el hombre que había disparado apretó el gatillo de nuevo. Pero esta vez, algo extraordinario sucedió. El aire brilló intensamente, y una ola de energía pareció fluir desde Sofía. Clara y Alejandro sintieron cómo una corriente invisible les recorría el cuerpo. El disparo se disipó en el aire, como si un escudo invisible lo hubiera detenido. ¿Qué acaba de ¿Pasar? Murmuró Alejandro, con los ojos desorbitados. Todo el mundo en el parque se quedó en silencio, mirándose unos a otros con confusión. Sofía, temblando, miró a su padre con una mezcla de miedo y fuerza. «Papá, creo que puedo ayudar», dijo, su voz apenas un susurro. Sin embargo, la situación se tornó aún más extraña, cuando el hombre que había disparado cayó de rodillas, gimiendo, como si una pesada carga se hubiera depositado sobre sus hombros. «No, no puede ser», repetía, la desesperación en su tono. «No puede ser ella». El caos se transformó en un silencio profundo, lleno de preguntas no respondidas. Todos miraban a Sofía, aún contenida, y a Ana, en una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Qué era realmente Sofía? ¿Qué legado oculto guardaba? Las respuestas parecían estar más lejos que nunca, y el peligro acechaba, oculto en cada sombra, mientras el futuro se desdibujaba en un mar de incertidumbre. La verdad finalmente estaba al borde de ser revelada, pero ¿quién estaba realmente a salvo? La escena seguía atrapada en un silencio tenso. Clara miraba a Sofía, a Alejandro, y a la mujer misteriosa que se hacía llamar Ana. Las palabras de Ana flotaban en el aire como piedras. Sofía no es solo la hija de Alejandro. La multitud contenía la respiración. Cada mirada reflejaba miedo y confusión. De repente, un estruendo resonó en el parque, como un trueno en medio de un día despejado. El hombre que había disparado, aún en shock, se tambaleó hacia atrás, con el miedo dibujado en su rostro. «No, no puede ser ella», murmuró, mientras escudriñaba a Sofía con ojos aterrados. Pero el verdadero giro llegó cuando, de entre la multitud, surgió una figura familiar. Era Laura, la madre de Sofía, que había estado ausente durante tanto tiempo. Su presencia no solo sorprendió a todos, sino que pareció alterar la atmósfera. Clara sintió que el aire le faltaba. «Laura», balbuceó Alejandro, los ojos abiertos como platos. «¿Estás viva?» La voz le temblaba, llenándose de incredulidad y dolor. Laura, con el rostro marcado por la lucha y el tiempo, dio un paso adelante, sus ojos clavados en su hija. «Sí, Alejandro. He estado aquí, pero no como pensabas», dijo ella. Su voz era un susurro lleno de gravedad. «He estado escondiéndome por tu culpa». La confusión se transformó en caos. Sofía miraba a su madre, la expresión de la pequeña mezcla de alegría y terror. «Mamá, ¿dónde has estado?», preguntó, la voz entrecortada por el llanto. Clara sintió que su corazón se rompía al ver ese reencuentro cargado de tanto significado. «No es el momento. Ellos vienen», dijo Laura, su mirada seria. «Estás en peligro, Sofía. Tienes que irte con nosotros». «¿Quiénes vienen?», preguntó Alejandro, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. El hombre de brazo armado, aún recuperándose del shock, ahora miraba con rabia a Laura. «No tienes derecho a venir aquí y alterar todo. ¿Sabes lo que hemos perdido?», gritó. Su voz resonó entre los árboles del parque como un eco de advertencia. Laura, antes de que pudiera responder, lanzó una mirada fugaz hacia el hombre. «¿Perdido? ¿Te duele más lo que perdiste tú o lo que me has hecho perder a mí?». Sofía apretó la mano de Clara, buscando seguridad. «¿Quién es ese hombre, mamá?», preguntó con angustia. «Él es parte de un pasado que creía bajo tierra, pero que ha regresado para atormentarnos», respondía Laura, sin apartar la vista del hombre. «Tienes que ser fuerte, Sofía, porque los secretos de nuestra familia están a punto de salir a la luz. Y no solo te afectan a ti». El caos aumentaba. La multitud murmuraba. Algunos retrocedían, otros se asomaban al borde de la confrontación. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza, dividiendo su lealtad entre Alejandro y Sofía. ¿Qué verdad acechaba en el fondo de esta enredada historia familiar? «Tu madre nunca se fue, la oculté para protegerla de ti», gritó el hombre, un sudor frío recorriendo su frente. «Estás reviviendo viejos fantasmas». «Laura»,
Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Un grupo de hombres de negro se apresuró hacia el parque, armados y decididos. «Han encontrado su rastro, Laura», dijo uno. La urgencia en su voz era palpable. «Es hora de regresar». «¿Regresar a dónde?», preguntó Alejandro, temiendo la respuesta. Laura miró a Sofía, luego a Alejandro. «A donde todo comenzó. Tienes que decidir ahora. Mantente a mi lado o llama a la oscuridad que hemos tratado de evitar». El aire se volvió helado. Las palabras de Laura resonaban en el corazón de cada uno presente. El futuro de Sofía, de Clara, incluso el de Alejandro, pendía de un hilo. La confusión se apoderó de la escena. La tensión crecía, el peligro palpable. «Mamá, no quiero irme», gritó Sofía, aferrándose a Clara. Pero el momento de decidir estaba cada vez más cerca. ¿Qué harían? ¿Confiarían en los secretos o se enfrentarían a la oscuridad que se acercaba velozmente? El misterio no solo era el pasado de Sofía, sino lo que estaba por venir. Una tormenta se cernía sobre ellos, y cada latido del corazón resonaba en la incertidumbre. La tensión seguía en el aire. Clara miraba a Sofía, a Alejandro y a Ana, intentando entender qué estaba sucediendo. Las palabras de Laura resonaban como un eco en su mente. Sofía no es solo la hija de Alejandro. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «Mamá», Sofía, temblando, se aferró a Clara. Era como si el tiempo se detuviera por un instante, y todos los ojos se volvían hacia la figura que emergía entre la multitud. Un grupo de hombres de negro avanzaba con determinación, sus miradas llenas de furia. Clara sintió el frío recorrer su espalda. «Laura, tienes que irte», gritó Alejandro, su voz tensa. Pero Laura se mantuvo firme, con la mirada fija en el hombre armado. «No puedo dejar que se lleven a Sofía», respondió. La escena se tornó confusa. La multitud retrocedía, murmurando entre sí. La tensión era palpable. Clara sintió un nudo en la garganta mientras los hombres armados se acercaban más. «¿Qué quieren?», preguntó con voz temblorosa. El líder de los hombres, un tipo robusto con una cicatriz que recorría su mejilla, se adelantó. «La niña tiene algo que pertenece a la familia», dijo con arrogancia. Su mirada se posó sobre Sofía, y Clara pudo ver el miedo reflejado en sus ojos. «El legado debe ser recuperado». «¿El legado de qué hablas?», preguntó Alejandro, visiblemente confundido y asustado. La verdad detrás de todos esos secretos parecía más oscura y peligrosa que nunca. «¿Por qué no se lo cuentas, Laura?». El hombre sonrió. Una sonrisa que envió escalofríos a todos. «Ella puede tener el poder para abrir la puerta que tanto tiempo has cerrado». Antes de que Laura pudiera responder, el hombre de la cicatriz sacó un viejo libro de su abrigo. «Este libro contiene secretos que has ocultado, y Sofía es la clave». Abrió el libro, dejando ver páginas amarillas y desgastadas. «¿Tú sabes lo que significa?». «No», gritó Laura. Su rostro se tornó pálido. «No puedes tocarla. Si no me da lo que quiero, lo lamentarás. Este legado no debe quedar en manos equivocadas», amenazó el hombre. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué secretos escondía Sofía? ¿Por qué todos parecían quererla? «¿Qué hay en el libro?», preguntó Sofía, el pánico en su voz. Pero antes de que alguien pudiese responder, una explosión retumbó en el aire. El parque estalló en caos. La gente corría en todas partes. Gritos de terror llenaron el espacio. «Sofía, ven aquí», Alejandro gritó, desesperado por proteger a su hija. Pero mientras se movían, todo se volvió confuso. Una luz brillante iluminó la escena, y Clara sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La mirada de Sofía se enfocó en el libro. Con un gesto casi involuntario, levantó su mano. En un momento, el libro voló de las manos del hombre de la cicatriz, cerrándose con un gran estruendo. La explosión de energía lanzó al hombre hacia atrás, cayendo al suelo en un grito de sorpresa y dolor. «No, ¿cómo es posible?». Clara, aún sin comprender, miró a Sofía. La pequeña parecía diferente, como si una fuerza profunda estuviera despertando en ella. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró Alejandro, quien nunca había visto a su hija así. «Es hora de que la verdad salga a la luz», pronunció Ana, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Sofía, tú tienes el poder de romper las cadenas que nos atan al pasado». El ruido era ensordecedor, pero Clara casi no podía escuchar. Pensó en lo que acababa de suceder.
La familia que creía conocer estaba en ruinas. En ese instante, un nuevo destello de luz atravesó el aire, y de repente todo se apagó. La oscuridad se hizo presente, y Clara mantuvo su mano en la de Sofía, sintiendo la suavidad de su piel, el calor y la conexión. Vamos a salir de esto, juntas. Pero al mismo tiempo, una inquietud se apoderaba de ella. La verdad estaba más cerca, pero ¿a qué precio? La incertidumbre discutía en su mente. ¿Podrían descubrir quiénes eran realmente? ¿Qué secretos aún estaban por revelarse cuando la oscuridad se disipara? La historia de Sofía y la familia estaba lejos de terminar. La lucha apenas comenzaba. Clara, aún sosteniendo el antiguo reloj, sintió cómo la energía contenida en el aire comenzaba a disiparse. La atmósfera se tornó pesadamente estática, mientras los murmullos de la multitud giraban en un torbellino de confusión. Sofía miraba a su madre con una mezcla de desesperación y esperanza que era imposible ignorar. «¿Qué significa todo esto?», preguntó en voz baja Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. Laura la miró. La tristeza y el amor en su mirada eran evidentes. «Tú eres más fuerte de lo que crees, mi amor. Y ahora, más que nunca, necesitamos que te mantengas cerca de nosotros», respondió Laura, su voz temblorosa. Pero justo en ese momento un estrépito cortó la tensión. El hombre de la cicatriz, tambaleándose, se levantó con una furia inesperada y sacó un objeto brillante de su chaqueta. «¡No!», gritó Ana, alarmada. «¡Es una bomba!». Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre apretó el botón. En ese instante, el mundo pareció ralentizarse. Clara se dio cuenta de que el caos no solo se desataría en el parque. Las vidas de todos ahí presentes estaban a punto de cambiar para siempre. El sonido de la explosión fue ensordecedor. La luz blanca estalló y todo se volvió un caos de humo y gritos. Clara sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. Se aferró a Sofía con todas sus fuerzas, mientras el viento arrastraba escombros y gritos de horror llenaban el aire. «¡Sofía!», gritó Alejandro, buscando a su hija entre la nube de polvo. Cuando Clara logró abrir los ojos, todo parecía diferente. El parque había cambiado drásticamente. Los árboles estaban caídos, la atmósfera era nebulosa y caótica. Las personas gritaban y corrían en todas direcciones, mientras Clara sentía la adrenalina atravesarle el cuerpo. Aún así, la mirada de Sofía estaba fija en un punto. «¡Mira!», exclamó, apuntando. Clara giró su cabeza y lo que vio la dejó sin aliento. En el centro del caos, una figura emergía del humo. Era otra mujer. No, Laura, no Ana, parecida a Sofía, con el mismo cabello castaño y ojos grandes. Esta mujer avanzaba con seguridad, su presencia irradiaba poder. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es ella?», murmuró, entre asombro y miedo. «Soy yo en el futuro», dijo la desconocida. Su voz resonante atrapó la atención de todos. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas de incredulidad. «Vengo a advertirles de los peligros que aún están por venir. La verdad es más oscura de lo que creen». Clara sintió un nudo en el «Sofía en el futuro», preguntó, con temor. «Cuando el legado se descubra, lo que nadie sabe es que hay una decisión que cambia todo». «Sofía, tú deberás decidir si mantener esto en secreto o revelarlo». La mujer continuó, acercándose más. «¿Revelar qué?», exigió Alejandro, su voz temblorosa entre el clamor. La figura del futuro hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos con una intensidad que hacía palpitar el corazón. «Lo que llevan dentro puede destruir o salvar. El legado de tu madre es más que solo un libro. Es un poder ancestral que ustedes deben resguardar. Pero también puede ser catastrófico en manos equivocadas», respondió, sus ojos brillando intensamente. Clara sintió un dolor profundo al escuchar las palabras. No solo eran bombillas de verdad, eran secretas promesas que nunca habían sido reveladas, que amenazaban con cambiar sus vidas nuevamente. Sofía, en estado de shock, pareció comprender el alcance de sus palabras. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz un hilo de voz. Antes de que la mujer pudiera responder, el hombre de la cicatriz, todavía iracundo y confundido, luchó por levantarse. «No permitiré que te lleves el legado, Sofía, nos pertenece». El caos resurgió en el aire, y el futuro de todos estaba en la cuerda floja. La desconfianza flotaba.
Clara miró a Sofía, y un pensamiento aterrador la asaltó. ¿Y si lo que habían estado protegiendo era mucho más devastador de lo que imaginaban? La historia de su familia apenas comenzaba a salir a la luz, pero ¿a qué precio? La explosión había cambiado todo. Una nueva batalla empezaba en sus corazones. ¿Podrían enfrentar las amenazas del pasado y del futuro? La intriga y el peligro aún acechaban. ¿Podría Sofía tomar la decisión correcta? La incertidumbre se cernía, y el camino se encamina hacia un abismo más profundo que cualquiera de ellos había imaginado. La tensión seguía en el aire. Clara miraba a Sofía, a Alejandro y a la mujer misteriosa que se hacía llamar Ana. Las palabras de Ana resonaban como un eco en su mente. Sofía no es solo la hija de Alejandro. De pronto, el hombre de la cicatriz, aún tambaleándose, alzó de nuevo su arma, los ojos fijos en Sofía. «No, no puedes llevarte el legado», gritó con rabia. Sofía, asustada, miró a su madre. «¿Qué legado?». En ese momento, la sala explosiva de ruido se convirtió en un desierto de silencio. Era como si todos hubieran olvidado cómo respirar. El pánico paralizó a todos. «Sofía, cuidado», gritó Alejandro, lanzándose hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, la figura de la mujer del futuro, que había aparecido de la nada, levantó una mano. «Espera, no haremos daño», dijo con voz fuerte, pero llena de calma. El hombre parpadeó, confundido, y Clara sintió un latido fuerte en su pecho mientras una chispa de esperanza iluminaba la escena. Pero esa luz se apagó tan rápido como había llegado, cuando un destello, un golpe sordo, resonó en el aire. El hombre de la cicatriz había apretado el gatillo. «¡No!», Clara gritó, y todo sucedió en una fracción de segundo. El tiempo se volvió pegajoso, y un grito de terror se desvaneció en su garganta. Una sombra negra se lanzó hacia Sofía, justo antes de que el disparo sonara. ¡Bang! El sonido se rebotó entre los árboles. Un silencio absoluto siguió al estruendo. Pero, en lugar de caer, Sofía se tensó como un resorte, con sus ojos fijos en el hombre. Un brillo dorado estalló desde su pecho. Era como si una ola de energía la envolviera. Clara sintió un nudo en la garganta mientras el mundo se oscurecía a su alrededor. La miraba, y el horror se transformó en asombro. El poder que brotaba de Sofía era intenso, un espectáculo casi sobrenatural. La bala se detuvo en el aire, atrapada en su campo de fuerza, y luego cayó al suelo, inofensiva. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró Alejandro casi incrédulo. Sofía sonreía, pero había algo más en su mirada, algo que provocaba dudas. «Soy más fuerte de lo que pensabas, papá», dijo, su voz resonando con seguridad. El hombre de la cicatriz retrocedió, nervioso. «No puedes, no debiste», tartamudeó. Pero en ese momento, la figura del futuro le sonrió a Sofía, un gesto que marcó la diferencia. «Lo que llevas dentro es poderoso, pero a pesar de todo, aún hay algo que no conoces». «¿Qué?», la pequeña preguntó, su tono ahora lleno de curiosidad y miedo. «Lo que hay en el libro», respondió la mujer del futuro, comenzando a avanzar hacia el grupo. «No solo es un objeto, es un portal. Conecta tu línea de sangre con un pasado que jamás imaginaste. Si no se maneja con cuidado, podría destruir todo lo que amas». Una brisa helada recorrió el parque, y Clara sintió cómo el pánico se convertía en miedo crudo. «Entonces, Sofía, ¿lo que llevas dentro promete salvarnos o destruirnos?», preguntó, sintiendo la presión en su pecho. «¿Qué harás?». Sofía miró a su padre, buscando respuestas en su rostro. Era un juego peligroso, y Clara comprendió que en ese instante crucial se hubiera llenado de confianza si no fuera por la mirada de confusión de la niña. «No puedo hacerlo sola», terminó Sofía, dejando caer la cabeza en resignación. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un nuevo grito desgarró el aire. «¡Mamá!», Sofía con el terror marcando sus ojos. Todos se volvieron a mirar. La mujer de la cicatriz, que se había quedado callada, ahora la miraba con un deseo letal. «Te estoy buscando desde hace tiempo, niña», pronunció, la sonrisa en su rostro cambiando a una mueca. «El legado es mío, tú solo eres un obstáculo en mi camino». Sofía, aterrorizada, se acercó más a su madre. «¿Qué significa esto?». La lluvia de preguntas en su mente se estaba volviendo abrumadora. El destino había jugado su carta, y mientras el caos reinaba,
algo aún más impactante e inesperado apareció. El hombre de la cicatriz se dejó caer de rodillas, una expresión de horror en su cara, mientras un destello oscuro comenzaba a formarse a su alrededor. La verdad está en la sangre, y tú lo sabes, dijo con un gemido. Fue un instante extraño, y, antes de que alguien pudiera detenerlo, el hombre empezó a convulsionar. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El futuro se volvía más incierto, y con cada latido de su corazón, el peligro se aproximaba. La sangre clamaba por su verdad, y mientras la oscuridad envolvía el parque, el destino de Cada uno estaba en juego. ¿Qué vendría después? ¿Y cuál era el real legado de Sofía? Todo estaba entrelazado de una manera que no podían imaginar, y el misterio apenas comenzaba. La atmósfera se tornó electrificada, un fuerte zumbido llenó el aire, mientras la figura del hombre de la cicatriz caía de rodillas, convulsionando, su rostro marcado por el terror. No puede ser, no debería haber sucedido. Su voz temblaba entre sollozos y angustia, mientras la verdad lo consumía. Sofía, aún envuelta en aquel destello de poder, se volvió hacia su madre. «Mamá, ¿qué está pasando?» La confusión y el miedo la envolvían como una niebla densa. Laura la abrazó, temblando, sintiendo que todas las respuestas del mundo no serían suficientes para calmar la tormenta en su corazón. «Eres especial, mi amor, y tienes una elección que hacer». Clara, agachada junto a ellas, sintió que una mezcla de amor y temor la ahogaba. La escena era un torbellino de emociones. Mientras se enfrentaban a la mujer del futuro, la realidad se fragmentaba, y todo indicaba que estaban a punto de descubrir un oscuro secreto que amenazaba con separarlos para siempre. «Sofía, escúchame», pronunció la figura del futuro, su voz resonante atravesando el caos. «El legado es poderoso, pero la elección es tuya. Si decides revelarlo, debes ser fuerte y estar lista para lo que viene. ¿Qué harás?» La pequeña respiró hondo, claramente agobiada. «No, quiero ser una carga. Quiero proteger a mi familia». Su mirada desafiante le dio vida a su madre. En ese momento, Laura se levantó, su valentía brillando en sus ojos. «No serás una carga, querida. Eres la esperanza de esta familia y el futuro de nuestro legado. Juntas enfrentaremos lo que venga». Sofía miró a su madre, reconociendo la conexión indisoluble que las unía. El hombre de la cicatriz, aún en el suelo, se aferró a sus últimas esperanzas. «Aléjate de ella. Eso no es solo un juego. Si lo liberas, todo estará perdido». Su voz se llenaba de desesperación, pero no fueron suficientes sus advertencias. «Suéltense del pasado», gritó Ana, acercándose con determinación. «Ustedes tienen el poder de cambiar el rumbo, pero este es el momento decisivo». La atmósfera comenzó a cargarse de una energía única, mientras Sofía levantaba su mano, brillando intensamente. «Lo haré, revelaré la verdad». Su voz resonó con fuerza. Un aura dorada la envolvió, y al instante el parque se iluminó como si una nueva realidad comenzara a surgir. Los hombres de negro, al presenciarlo, retrocedieron, incapaces de soportar el brillo. «No deberías haber hecho esto, Sofía», gritó el hombre de la cicatriz, mientras la luz lo envolvía a él también. Su rostro se llenó de terror, al darse cuenta de que había desencadenado algo más allá de su comprensión. Sofía, con su poder recién despertado, dirigió su atención al libro que el hombre había dejado caer. «No es solo un objeto, es parte de nuestras vidas, y es tiempo de enfrentar lo que hemos ocultado», pronunció. Con un gesto lo levantó, y las páginas comenzaron a brillar, revelando recuerdos provenientes de un pasado que había estado enterrado por demasiado tiempo. El silencio se apoderó del parque y todos contuvieron la respiración mientras los secretos comenzaron a desvelarse. Un torrente de imágenes que unían generaciones, respondiendo preguntas que nunca se habían atrevido a formular. Clara sintió que la carga sobre sus hombros se aligeraba, y los murmullos de las personas a su alrededor se tornaron en susurros de asombro. Finalmente, Sofía cerró el libro y la luz que emanaba comenzó a disiparse. «He tomado mi decisión», dijo con determinación. «Siempre estaré aquí para cuidarlos». La promesa resonó, y el eco de sus palabras dejó una sensación de paz. El hombre de la cicatriz se desvaneció entre el humo, consumido por lo que había desencadenado. Mientras la multitud comenzaba a recuperarse,
La amenaza que había oscurecido su mundo finalmente se desvanecía. Regresaremos a casa, estarán a salvo, pronunció Laura, abrazando a Sofía con todas sus fuerzas. Clara sintió que su corazón se llenaba de esperanza. La verdad había salido a la luz. El legado de su familia se había transformado en un nuevo comienzo. Mientras se alejaban, el parque, antes lleno de caos, se convertía de nuevo en un lugar de paz. El cielo despejándose, una nueva luz brillando en el horizonte. Estaban juntos, listos para enfrentar lo que viniera, sin miedo y con amor. Y ahora, amigos, este es el momento de mostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Destroza ese botón de like ahora más, para alimentar el algoritmo y ayudar a que este contenido llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este impacto revelador. No esperes ni un segundo más.